Unos detalles acerca de los números que para muchos no cierran. Exactamente. Bueno, efectivamente hace unos días el INDEC publicó los números de los índices de precios del mes de enero de 2018 y lo cierto es que los resultados son muy poco alentadores. Es por todos sabidos que uno de los principales objetivos de política económica del gobierno declarado ha sido siempre el control de la inflación, la baja de la inflación. Sin embargo, no ha logrado grandes resultados en este sentido. El propio presidente ha afirmado en varias oportunidades, sobre todo en campaña, que era una de las variables más fáciles de controlar en términos de política económica. Sin embargo, en 2016 tuvimos una inflación récord, sí, del 41%, realmente muy alta. En 2017 tuvimos una inflación del 25% acumulada, muy lejos de la meta planteada por el BCRA, y lo cierto es que los números de enero continúan esta tendencia y siguen siendo más que negativos y muy alejados de las metas del Banco Central. Débora, tenemos placas preparadas más explicativas. Bueno, efectivamente acá lo que vemos es la inflación del mes de enero en el índice de precios al consumidor, lo que podríamos llamar de alguna manera precios minoristas, ¿sí? Es de 1,8% en enero con respecto al mes inmediatamente anterior, es decir, diciembre, y lo que fundamentalmente explica este aumento es sobre todo el incremento en alimentos y bebidas, en términos de rubros me refiero, las tarifas y el combustible. Si acá vemos el acumulado, que es la comparación, el acumulado de enero 2017 a enero 2018, es decir, anual, del 25%. Recordemos que la meta del Banco Central es del 15%, sí hubo un corrimiento, Federico Sturzenegger junto con el ministro Duhovne y Marcos Peña anunciaron un corrimiento de las metas de inflación para 2018 del 10% al 15%, sin embargo seguimos aún todavía muy lejos porque estamos rondando el 25%. ¿Tenemos más? Y déjame hacer una observación en relación a esto, porque es cierto que uno podría pensar que en la inflación de enero hay elementos estacionales, ¿sí? Es decir, aumentos de precios que están muy vinculados al mes específicamente de enero, sobre todo en las vacaciones y demás, y que efectivamente el control o la política monetaria llevada adelante por el Banco Central podía ser eficaz. Sin embargo, si tomamos la inflación núcleo, que es la que se toma para medir la eficacia o no de la política monetaria del Banco Central, también es muy elevada, si es del 1,5. La inflación núcleo se calcula con una canasta que exime estos precios que yo te decía de la economía, sí, que son puntuales de enero, estacionales, o aquellos que están regulados, por ejemplo, el aumento de las tarifas, y aún eximiendo estos productos, la inflación es del 1,5 y anual acumulada es del 21, con lo cual, a la hora de balancear la política del Banco Central, todavía estamos lejos de la meta. Vamos a continuar con más placas. Esta es la siguiente. Bueno, y acá lo que vemos es efectivamente la inflación mayorista, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, te diría que es el gran dato de la inflación de enero, y esto tiene que ver con que de alguna manera evidencia la existencia de lo que en economía se conoce como pass-through, ¿sí? Que tiene que ver con el impacto, efectivamente, el traslado del aumento del precio del dólar a los precios internos. ¿Por qué? Porque el precio mayorista, así sencillamente te lo explico, se calcula con una canasta de referencia que incluye más bienes que servicios. Entonces tiene más impacto de los productos, del incremento de los productos importados, por lo tanto la influencia del crecimiento del dólar lo impacta mucho más. Tal es así que en 2017, por ejemplo, el dólar estuvo planchado y los precios mayoristas crecieron por debajo de los precios minoristas. Ahora, hago una pregunta que se pueden estar preguntando muchos en casa, desde los que no entienden por ahí la capacidad de economía que tenés vos. Si los precios mayoristas se disparan en enero, ¿puede ser que en febrero ese aumento sea de los precios minoristas? Efectivamente, sí, siempre hay un desfasaje entre los precios mayoristas y los precios minoristas. Esto es una cuestión metodológica, técnica, que tiene que ver con la composición de la canasta, siempre impacta primero sobre los precios mayoristas, pero efectivamente creemos, la mayoría de los analistas coincidimos en que esto se va a ver reflejado en los precios minoristas por una serie de factores. Por supuesto hay discusiones, hay economistas ortodoxos, que son además los que representan la cartera económica de Cambiemos, que van a decir que no, pero lo cierto es que la experiencia histórica y además la evidencia empírica demuestra que se va a expresar también en los precios minoristas. Esto es muy interesante, analizar la verdad que sobre este aspecto hay muchas cosas para decir. En principio, que se corrobora, como decíamos, el impacto del crecimiento del dólar, creció 10% solo en un mes, si pasamos de un dólar de 17,50, recordemos en diciembre, a más del 20, en enero. Y además, bueno, hay varios indicadores. Cuando vos desagregás este dato, te encontrás con que, por ejemplo, los productos importados crecieron 7,1% en relación a los precios de la economía nacional, los productos nacionales, que crecieron 4,4%. Eso te muestra, además, el fracaso de una política que el gobierno afirma como positiva para controlar la inflación, que es la apertura comercial. Sí, efectivamente. Vamos con otra placa.
Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, recreación y cultura, transporte, restaurante y hoteles. Efectivamente, bueno, acá lo que vemos es por sectores cuáles fueron los que fundamentalmente crecieron en enero y que va a tener cierto impacto en los meses que vienen. Tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas. Esto tiene que ver con un rubro que generalmente se explica el crecimiento de este sector muy vinculado a que la oferta en este sector está fuertemente monopolizada y concentrada. Si nosotros abrimos la alacena y vemos muchas marcas, pero lo cierto es que, me refiero a los alimentos y las bebidas, lo cierto es que esas marcas pertenecen a 4 o 5 firmas que tienen un gran poder de mercado a la hora de subir los precios sin mayores restricciones. Entonces, ante un escenario de suba del dólar, efectivamente aumentan los precios y vemos... Bueno, acá tenemos el tema de las gaseosas alimentos también, ¿no? Y bebidas, exactamente. Que han aumentado considerablemente en los últimos 2 meses. Exactamente, la concentración de la oferta explica en gran medida la capacidad, la flexibilidad en el aumento de precios en estos rubros. Bebidas alcohólicas también se puede asociar con elementos estacionales porque tiene que ver con las vacaciones, se consume más festivamente, pero sobre todo el elemento estacional lo vemos en restaurantes y hoteles. Y recreación y cultura. ¿Sí? Los elementos estacionales de enero aparecen en estos sectores y transporte se explica fundamentalmente por el aumento de la nafta. ¿Sí? 5% en surtidores explica este crecimiento de transporte. Acá vamos a tener un problema en enero porque, como sabemos, hubo un aumento de tarifas en transporte y de colectivos y trenes. Efectivamente, en enero esto va a ser mucho más alto. Decime, Débora, en unos días comienzan las clases. Marzo, vamos a adelantarnos un poquito, se habla de una canasta escolar con un aumento en los productos del 20%. Esto se va a incrementar en el bolsillo, se va a notar mucho, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí hay una discusión que es central. Si tenemos un escenario inflacionario en alza, estamos muy lejos del 15% planteado por el Banco Central y el panorama para febrero es desalentador, ¿sí? Si consideramos esto más el aumento del dólar, más el aumento de las tarifas que hemos analizado en otras oportunidades, sí, pero tenemos aumento de la luz, aumento del transporte, del peaje, de las prepagas, eso efectivamente va a afectar en enero y va a seguir la oleada porque se traslada al resto de los precios de la economía en marzo. Efectivamente tenemos una problemática en términos de poder adquisitivo. ¿Tenemos otra placa? Sí. Vamos a ver la última placa entonces, estamos hablando de la inflación y lo que se viene, ¿no? Ahí estamos... ¿Qué pasó con la inflación? Ah, no la tenemos modificada acá, pero ya la tenemos en pantalla, Débora. Perfecto, sí, bueno, esto tiene que ver también lo mismo con una discusión por sector, sí, efectivamente. Tenemos, por un lado, viviendas y servicios, como ves, tenemos ahí el acumulado anual del 54%, muy importante, ¿sí? El crecimiento en ese sector se explica fundamentalmente por el crecimiento de las tarifas, como decíamos. Las tarifas impactan fuertemente, ¿sí? Sobre el crecimiento de la inflación. Ahí vemos el anual, en lo que es diciembre de 2017 solo el 1%, porque aún no ha impactado el crecimiento de las tarifas, pero sí lo vamos a ver en febrero, marzo y demás. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de aumentos en los abonos en telefonía, por ejemplo. Efectivamente, el 12%, educación lo mismo, salud tenemos del 27% acumulado y 1,8%. Se viene en febrero el aumento de las prepagas del 4%. Esta segunda columna está relacionado todo con los factores estacionales, bebida con alcohol y tabaco, recreación y cultura, restaurantes, alimentos y bebidas, con el hecho de que estamos en enero y es un momento de salidas y de recreación. Tenemos transporte, como decíamos, se explica fundamentalmente por el aumento de la nafta y el gasoil. Y bueno, otros bienes, servicios, equipamiento del hogar, indumentaria, miremos acá. El desenvolvimiento negativo tiene que ver con que el sector textil está fuertemente en crisis desde la apertura comercial, por eso vemos el desenvolvimiento negativo de los precios. Sí, bueno, también estamos viendo precios, al menos en los locales, en los shopping, que son imposibles y que no se sabe cómo se llega a que pueda costar tanto dinero algo que realmente no lo vale y no lo justifica. Tal cual. Bueno, y en este escenario la verdad que la principal discusión que tenemos sobre la mesa es la discusión paritaria, ¿sí? La realidad es que si tenemos un incremento de los precios tan fuerte como el que estamos visualizando y que prevemos que va a seguir los próximos meses, y no tenemos una recomposición salarial, lo que sucede es que tenemos una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Menos poder adquisitivo, obviamente. Por supuesto, afecta fuertemente a los ingresos de los hogares, van a haber un montón de restricciones lógicas y que son de sentido común, pero además esto tiene un impacto muy negativo sobre el desenvolvimiento del conjunto de la economía, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy claro. Cuando se pierde poder adquisitivo, no solo se limita el ingreso de los hogares, sino que además hay menos excedente para salir a consumir otro tipo de bienes y servicios que enfrían la economía y generan una situación de recesión. El gobierno propone 15% en las paritarias, conforme a las metas de inflación que vemos que no se están cumpliendo, sin cláusula gatillo. Bueno, tenemos lunes y martes el paro bancario y un escenario sindical que advierte, y con justa razón, que no va a aceptar ese 15% este
esta es la gran discusión detrás de estos números. Sobre ese tema, sobre lo que se viene el próximo miércoles, esta movilización, sobre la situación política, la economía, va a estar Pancho en un minuto nada más. Gracias, Débora, por haber venido. Te esperamos el próximo domingo. Gracias, sí. Bueno, Pancho, con más... Sí, Yani, con invitados en el piso porque bajó el consumo, la inflación no baja, no cesa y se vienen las paritarias 2018, lo que hace un contexto político, social y económico complicado que tiene que afrontar el gobierno. Para que nos expliquen un poquito más de este complicado panorama, tenemos como invitados aquí en el piso a dos economistas, a Mariano Castelboin y a Miguel Ponce, a quien les agradecemos la presencia. A ver, si nos ayudan a entender. Venimos de 12 años de un consumo interno muy fuerte, o sea, una economía motorizada en ese consumo interno, pero la inflación era alta. Venimos ahora de los 2 años más recientes de un enfriamiento de la economía, una caída del consumo, y la inflación no baja, no cesa. ¿Cuál es la fórmula para ir a esta causa que creo que es la que más preocupa, ¿no? ¿Querés vos, yo? Arranca. A ver, ¿cuál es la fórmula? Bueno, primero no creo que hay fórmula mágica. Habitualmente, con Mariano lo hemos hablado más de una vez, hay 3 variables que se pueden controlar 2, pero la tercera no. Depende de la combinación que se haga. La tasa de interés, la inflación y el valor de la divisa, ¿no es cierto? Acá, obviamente, el gobierno ha intentado, con esta, diríamos, adecuación de pautas y de metas, pasando al 15%, ¿no es cierto?, la previsión, tratar de dar una señal. El dólar ha sido la niña bonita en el último tiempo y cada vez que empieza el año se nos pregunta habitualmente, bueno, ¿y cuánto va a estar el dólar? Y yo vengo hablando desde hace rato de $3. Un dólar, el dólar Broda, que es piso 23 de ahí para arriba. Un dólar, llamémosle Sturzenegger, que era el dólar retrasado, 17, 18 que teníamos en noviembre, diciembre. Y un dólar paradójicamente surgido del Observatorio PYME de Córdoba, que depende de la Unión Industrial de Córdoba, que es una encuesta entre la gran mayoría, casi la totalidad, yo diría, de sus asociados, por supuesto, mayoría de industriales, de comerciantes y también de gente del agro. ¿Y cuánto daba ese dólar? 20.5, que es más o menos donde estamos ahora. Es decir, acá hay una variable que claramente estuvo, si uno se pone desde el lado de algunos sectores industriales vinculados a la exportación, retrasado, y que no ha tenido en cuenta la necesidad de alinearse con las monedas de la región, particularmente con la de nuestro principal socio, que es Brasil. Léase, la relación peso-dólar, real-dólar es clave para precisamente evitar estas inhomogeneidades que se dan en la región, que hacen que nuestra balanza comercial hoy sea absolutamente deficitaria frente a Brasil. En este marco, lo que está demorado es la agenda de la competitividad. Aquí, para algunos, el retraso, solucionar el retraso cambiario era condición necesaria. Para la mayoría de nosotros es condición necesaria, pero no suficiente. La reforma impositiva, que es imprescindible, el tema de cargas, ¿no es cierto?, que se dan en términos de tasas, un sistema financiero que ha privilegiado, por supuesto, la colocación financiera por sobre la colocación productiva. El 80% de lo que ha ingresado del proceso de endeudamiento y de financiamiento externo ha venido a la especulación, las LEVAC, el festival de bonos, etcétera, más, en lugar de venir a la producción. Es decir, están faltando una cantidad de pasos que nosotros definimos como integrantes de la agenda de la competitividad que están absolutamente retrasados. Creo que este es un poco el meollo y me gustaría escucharlo a Mariano en esto. Porque da la sensación, Mariano, que es la manta corta, ¿no? Porque si calentamos el consumo interno, se dispara la inflación, pero si lo enfriamos y vamos al ajuste o al sinceramiento, no cesa la inflación. Entonces, ¿por dónde la encaramos? A ver, me parece que la economía, a nivel macroeconómico, hay que seguir 3 variables fundamentales. Una es los salarios, otra es el valor del dólar y otra es la tasa de interés. El gobierno nacional lo que hizo fue ponerle el pie encima a los salarios, también a las jubilaciones y a las pensiones. Y el dólar lo liberó al principio, después lo volvió a fijar y la tasa de interés la subió muchísimo. Haber aumentado tanto la tasa de interés beneficia muchísimo al sector financiero, a los bancos y haber fijado, primero aumentado, después fijado el dólar y al mismo tiempo haber subido las tarifas de los servicios públicos, lo que generó fue
cambio en la estructura de precios relativos muy fuerte. Y ese cambio lo que ha provocado es este proceso inflacionario. El gobierno tuvo un error de diagnóstico, o por lo menos de acuerdo a su discurso, tuvo un error de diagnóstico. Hacia adentro no sabemos, pero dijo que la liberalización del mercado cambiario, la quita del cepo, no iba a tener efecto inflacionario. Fue impresionante el efecto inflacionario que tuvo. Después dijo, el aumento de las tarifas tampoco va a tener efecto inflacionario. Fue impresionante. Sí. Después le echaron la culpa a la herencia. Dijeron, la emisión monetaria del gobierno anterior era lo que generaba la inflación. Tampoco se verifica, sigue el proceso inflacionario. Evidentemente en la Argentina hay conflicto distributivo. Hay sectores, tanto de la producción como del trabajo, que pugnan por el presupuesto de los consumidores. Entonces, en ese proceso el gobierno ha sido muy blando con los grandes formadores de precios y muy duro con los trabajadores. Entonces, en esta dinámica todavía no se encontró el equilibrio y lamentablemente esto está provocando una caída del consumo muy fuerte, fundamentalmente del consumo masivo, porque hay sectores, como ejemplo la automotriz, que está en niveles récords de ventas. Sí. Motos también, sector inmobiliario, el turismo exterior. Hay sectores que están muy bien, pero lamentablemente los sectores medios, bajos y bajos están en una situación muy dura, crítica, y están cayendo consumos básicos de la canasta alimentaria muy importantes, como la leche, por ejemplo. Claro. Y yo retomo lo tuyo, sí, en términos de mercado interno o mercado externo, o achicamiento, enfriamiento de mercado, ¿no? Enfriamiento. Así es. Es una falsa dicotomía. Desde el primer momento en el gobierno hubo dos falsas dicotomías. La primera, inversiones versus mercado interno. Es decir, la famosa lluvia de inversiones. Pero además porque se decía que el único crecimiento genuino era el basado en inversiones y no en el calentamiento del mercado interno. Falso. ¿Por qué? Porque no van a venir inversiones si no hay mercado interno. Es decir, nosotros decimos mercado interno más inversiones. Claro, ¿quién va a invertir en un país donde la gente no invierte? Segundo asunto, shock o gradualismo. También es una falsa dicotomía, porque obviamente había que hacer medidas que tenían que ser tomadas en estilo shock y otras que tenían que ser graduales. El comienzo para Edgay, la salida del cepo, el pago a los holdouts, sí, para nosotros esto era imprescindible como un primer paso para volver al mundo. Era una señal. Era una señal. Eso sí tenía que ser en shock. Obviamente el gradualismo de lo que tiene que ver la manera en que se ordenan las cuentas, la manera en que se sinceran las tarifas, no puede haber sido como todavía se sigue efectuando, donde si miramos lo que recién contaba Débora de los aumentos inflacionarios de este mes, tanto en este mes como en enero como en febrero, sí, si uno mira, el principal alentador del proceso de inversión ha sido el Estado, porque el agua, el gas, la luz, la nafta, el transporte, es decir, en todo esto el Estado algo tiene que ver. Entonces nos parece necesario ir clarificando estos temas y tratando lógicamente de generar las reformas estructurales que están pendientes de una manera progresiva. Es decir, el tema impositivo no puede seguir atentándose contra el consumo y contra la producción. Claramente hay que ir con el patrimonio. Y esto me parece que tiene que estar en cuenta ahora que están por empezar las sesiones del Congreso Nacional, ¿no? Mariano, y en este contexto que los dos han descrito, ¿cómo pensás que se van a dar las negociaciones de las paritarias, ¿no? Por un lado el gobierno que quiere poner un techo y por otro lado los gremios que quieren la famosa cláusula gatillo e incluso también que vienen denunciando que hay una pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Del salario del trabajador de estos últimos 2 años. Sí, a veces va a ser bastante parecido a lo que ocurrió los años anteriores. El gobierno fijando una meta un límite de las paritarias del 15%, como los años anteriores fijó del 20-25, después del 17. Sí. Los sindicatos consiguiendo un poquito más, seguramente entre el 15 y el 20, la mayoría. Por ahí no en el acuerdo nominal el valor que se dé sea ese, pero después hay aumentos no remunerativos, compensaciones, adecuaciones dentro de las condiciones de la paritaria que van a hacer que el incremento real sea un poco más cercano al 20% que al 15%, pero lamentablemente creo que en el contexto inflacionario de la Argentina se van a quedar cortos, no va a haber seguramente cláusula gatillo, le van a cambiar del nombre, van a decir, bueno, en noviembre, en diciembre nos sentamos nuevamente a negociar, pero no un incremento automático, sino una nueva negociación, una nueva apertura de paritarias. Y el gran problema va a ser que la inflación va a ser más alta. El año pasado el gobierno se equivocó, las
consultoras privadas se equivocaron, la inflación proyectada era en torno del 20% para las consultoras, terminó siendo del 25%, el anterior las consultoras decían 30 y terminó siendo 41. Sí. Creo que este año va a pasar algo parecido. Las consultoras están dando 19.4, seguramente va a estar mucho más cerca entre el 23 y 24% de la inflación este año, y el gobierno con este 15% me parece que ya nadie puede creer que la inflación va a llegar a ese nivel, va a ser obviamente mucho más alta, habida cuenta los incrementos de tarifas y de precios que ya se han verificado al principio del año. Recién hablabas de formadores de precios. ¿Necesitamos un nuevo Guillermo Moreno? Pregunta. No, yo quiero tomar lo que decías. Hay que sentarse a negociar con los formadores de precios, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, primer asunto, acá hay algunas contradicciones que son generalizables en términos de, yo diría, incompatibilidades que hacen difícil controlar no solo los precios, sino algunas otras cosas. Nosotros creemos, y en este sentido yo estoy en la Comisión Económica de la Unión Cívica Radical, y nosotros estamos mirando con mucha preocupación lo que están pasando en 4 áreas donde claramente hay una flagrante colisión de intereses en áreas que son claves. Precios. Obviamente el secretario de Comercio no puede ser el dueño de la Anónima, el secretario de Energía no puede tener que ver con la Shell, el secretario de Agricultura no puede ser el presidente de la Sociedad Rural. Digo, me parece que hay algunas cuestiones que hacen lo que allá en el 72, y con esto estoy deschavando mi edad, recorríamos el país con Raúl Alfonsín, no estoy en el 82, en el 72, cuando recién empezábamos y hablábamos de la necesidad de que el Estado intervenga en este tipo de situaciones para evitar que el gallinero libre, con la gallina libre, sea cuidado por zorros libres. Me parece que acá hay varios gallineros libres que están siendo cuidados por zorros libres. Bien, y sí, a mí me parece que ningún extremo positivo. Guillermo Moreno representaba un extremo. Era realmente muy autoritario, no se podía negociar, generaba mucha rigidez, sí. Y ahora estamos en otro extremo. No son amigos, son empleados. A ver, los funcionarios que hoy están en el gobierno, los primeros cargos ministeriales del Poder Ejecutivo, vienen del poder financiero, la mayoría de ellos, o del sector energético y del sector de la comercialización, y son conscientes que están transitoriamente en el gobierno. Después vuelven a sus lugares de origen. Y no creo que hoy, habida cuenta las decisiones de política económica que se han tomado, hayan decidido en favor del interés nacional, sino que claramente beneficiaron el interés del sector financiero, del sector comercial, del sector energético. No veo que estén tomándose decisiones en favor del interés nacional. Y eso me parece que nos debería preocupar mucho y tomar conciencia de cuando vamos a votar a quiénes estamos votando. Los dos hicieron referencia y destacaron este guiño al sector financiero en estos últimos 2 años. Entonces, a ver, ¿habría que virar y empezar a no darle tanto la espalda al sector productivo? Esencial. O sea, dar este guiño al sector financiero, ¿va en detrimento del sector productivo? Sin discusión. A ver, el sector financiero debiera estar al servicio del financiamiento de la economía real. Acá tenemos los créditos más caros de la región, y nuestras pymes no gozan de los beneficios que, por ejemplo, una pyme del otro lado de la frontera en Brasil goza del BNDES, del Banco de Brasil. Pero además, seguimos planteando esta situación que vos hacías referencia recién en términos de las paritarias y el sector financiero. Obviamente, como el financiamiento externo al que hemos llegado, que es elevado, se ha encarecido por el aumento de la tasa, el gobierno salió a buscar dinero local, ¿no es cierto? Y larga un bono que lo vendieron como muy exitoso, porque realmente hubo mucha gente que compró el bono. ¿Por qué fue tan exitoso? Porque además de darte la tasa del Banco Central, te dieron 3 puntos más y cláusula gatillo. Es decir, le das cláusula gatillo a los especuladores y se la negás a los trabajadores. Esto es una contradicción que objetivamente nos llama mucho la atención y que debe ser rectificada. Como deben ser rectificadas algunas medidas que están atentando directamente contra el aparato productivo y contra el comercio exterior, como es tener parado el Instituto Nacional de Tecnología Industrial por haber echado a 258 trabajadores que
que a nuestro juicio es una de las aberraciones más importantes que están ocurriendo en este momento. Para que tengan idea, existe posibilidad de que el comercio exterior argentino se pare, porque así como anteriormente en las DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, o ahora en el SIMI, el Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones, tiene que intervenir el ANMAT, el INTI, etcétera y demás, obviamente el INTI, porque la propia conducción lo decidió, hizo una suerte de lockout, que ahora va a continuar con el paro hasta que no se resuelva esta situación. Nosotros pedimos que rápidamente sea resuelta esta situación. Mariano, ¿y cuál sería un buen signo, una buena señal hacia el sector productivo, pensando en reactivar el motor, ¿no? Sí, evidentemente acá lo que hace falta es estudiar las experiencias exitosas en el siglo XX que han fomentado el desarrollo y el crecimiento de las economías. No se aplican programas de liberalización comercial como está aplicando este gobierno, sino un control inteligente fomentando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, favoreciéndola para poder incorporar la tecnología del exterior y al mismo tiempo subsidiando un proceso de inversiones a partir de créditos a menor tasa, más plazo, exenciones impositivas y un seguimiento de ese proceso. Hoy se está dejando al mercado que regule la situación y no es el Estado con planificación estatal. Parece que en todas las experiencias de desarrollo de Japón, de Corea, de los tigres asiáticos, hoy de China, lo que ha ocurrido siempre fue un Estado que conoce el funcionamiento de la economía y que se involucra en los mercados, no deja el libre hacer. Interviene directamente, está encima con estímulos y con castigos para quien no cumple con las condiciones que se prevén en los acuerdos. La sensación entonces es, como todo orden de la vida, los extremos nunca son buenos, ¿no? Ni el libre mercado, ni un exceso de proteccionismo por parte del Estado. Absolutamente, yo suscribo lo que lógicamente dice Mariano en este término. Hemos pasado de una situación determinada a otra extrema y creo que ninguna de las dos está dando solución. ¿Y por qué vamos de blanco a negro constantemente y no aceptamos los grises? Es lamentable, pero acá tenemos que decir que hasta que no se solucione este famoso problema de la grieta, la grieta no solo no nos ha permitido solucionar los problemas pendientes estructurales, nos impide hasta siquiera enfrentarlos. Es decir, nosotros venimos diciendo que desde el comienzo del cambio de gobierno era imprescindible un acuerdo político, económico y social que sentara a todos los actores para precisamente lograr caminos como los que se estaba planteando recién y que podamos en conjunto lograr políticas de Estado que permitan precisamente que un inversor diga, bueno, dentro de 10, 15 años la situación en Argentina va a ser esta, el comercio exterior es una política de Estado, nos hemos puesto de acuerdo todos los sectores en elaborar un cronograma de 20 puntos para el comercio exterior, que todavía esto está pendiente. Esta es la famosa agenda de la competitividad a la que hacíamos referencia. No se va a poder poner de acuerdo y en marcha un proceso de inversiones, un proceso de desarrollo sustentable en la medida en que no logremos un acuerdo amplio como el que estamos planteando. Y ese acuerdo no puede lograrse si antes no clausuramos esta grieta que tanto daño nos hace. Nos distancia tanto. Para ir cerrando, para los dos, tema dólar, ¿qué prevén? ¿Va a seguir en el orden de los 20 pesos? ¿Se puede llegar a disparar en el transcurso del año? A mí me parece que ya el aumento ya se dio. Creo que se va a estabilizar ahora en torno a los 20, 21 pesos.